Hace cosa de un mes, toda la gente que le gusta el teatro, la gente que lo hace, la gente que lo ve, pudo disfrutar por la red la representación que hicieron en el teatro de Epidauros, más o menos cerca de Atenas, de la obra Los Persas, para celebrar los 2500 años de la batalla de Salamina. Porque es importante esta batalla para el teatro, porque es importante la obra de los persas. Para eso que hacemos ahora es lo que vamos a explicar en estos dos capítulos. Más allá del interés, obviamente, histórico que tiene y todos los chismes alrededor de esta batalla que sucedió en el 480 a.C. Antes de hablar de la batalla, es necesario explicar por qué celebraron 2500 años de la batalla justo ahora en el 2020. Así se adelantó no solo un año, sino 3 meses esta batalla que ocurrió, para empezar, por ahí del equivalente de lo que ahora es septiembre del 480. Esto lo explico no al público en general, sino a mis amigos actores, porque en los calendarios 480 más 2020 no da 2500. Y es una explicación muy sencilla, da 2499. Los 2500 años de la batalla de Salamina se deberían celebrar en septiembre más o menos del 2021. Porque cuando se empezaron a armar los calendarios cristianos, por ahí del siglo VII, principios del siglo VII, después de Cristo, se le encargaron a un en sus tiempos brillante matemático rumano, conocido como Dionisio el Exiguo, y este hombre no conocía el cero. ¿Qué hizo Dionisio el Exiguo? Pues se pasó en la recta numérica del año -1, el año 1 antes de Cristo, al +1, el año 1 después de Cristo, en un cálculo que parece que también está equivocado de la fecha probable del nacimiento del buen Jesús. Hay que empezar, para hablar de Salamina, hay que contar 3 historias. Una de un triángulo amoroso, otra de 3 hermanos y otra de un traidor a su clase. Son chismes que yo no me inventé, porque luego me andan mandando esas cartitas insidiosas de que no ande contando chistes ni diciendo groserías. Ese chisme nos lo cuenta Herodoto, nos lo cuenta Tucídides. Yo no lo inventé y además no voy a decir groserías hoy. Empecemos con la historia, el chisme de los 3 amantes. Esta historia fue unos 30 años más o menos de la batalla de Salamina. En Atenas había 2 amantes, Aristogitón y Harmodio. Eso que hacían sus cosas en lo oscurito. Yo no lo inventé, en serio. Váyanse a Herodoto. Aristogitón era de una clase más baja que Harmodio. Harmodio era de una clase alta y Aristogitón era lo que decimos ahora su chacalón, ¿no? Para poder contar esta historia, me tengo que ir un poquito antes. Durante el siglo VI a.C., en diferentes periodos, tuvieron a un tirano, que era una especie de tirano bueno, que metió muchas reformas que beneficiaron al pueblo. Pero cuando se muere, Pisístrato, el tirano, le deja el gobierno a sus 2 hijos, por ahí del, creo que 520 y tantos antes de Cristo. Y estos no fueron tan buenos como el papá. El que llevaba el gobierno de los 2 era un tal Hipias, que era una basura más como los tiranos latinoamericanos. El otro hermano, Hiparco,
se dedicaba más a la buena vida y le echó el ojo a Harmodio. Y los dos amantes, el Chacalón y Harmodio, Aristogitón, el Chacalón y Harmodio, dijeron, esto no se puede, vamos a matar a estos tiranos. Trataron de matar a Hipias y no pudieron, creyeron que los habían delatado en la conjura, salen corriendo y a quién se encuentran, al caliente de Hiparco, que andaba buscando a Harmodio. Y cuando lo vio venir, hasta se le hicieron los ojitos así. Y estos ahí mismo lo matan. Hipias inmediatamente, prácticamente en el lugar del crimen, asesinan a Harmodio y luego agarran a Aristogitón, lo matan también y luego se van y matan inclusive a miembros de la familia de estos dos que pasaron a la historia como los tiranicidas y hasta tuvieron su estatua. Eran unos héroes para los griegos. Porque después de este crimen pasional se hace el caos en Atenas y en medio del caos llega otro noble, Clístenes, que traicionando a su clase, ahí ya saben, eran los nobles por un lado una minoría, que lo tenían todo y todas las oportunidades, y toda la demás, toda la chusma. Cleístenes, para poner orden, inventa un concepto que era nuevo en la historia del hombre civilizado, de las civilizaciones, la isonomía, y era muy sencillo. Todos los hombres son iguales ante la ley. Ya era el principio de la democracia. De hecho, no sabemos exactamente cuándo estas leyes de la isonomía comenzaron a llamarse democracia, como le llamamos ahora. Pero ya era esto y además se dieron cuenta que era algo nuevo, maravilloso los griegos. Y lo amaban y lo trataron de exportar desde el principio. Era una idea muy rara de democracia, vamos a decirlo, porque esto de todos incluía solo como al 10% de la población. No incluía mujeres, no incluía esclavos. Pero bueno, pero yo incluía mucho más que los que antes. Y todo lo votaban. Todo lo votaban. Bueno, y les gustaba mucho la idea. El problema es que el Ática, que era la zona gobernada por la polis de Atenas, era un lunarcito metido entre grandes imperios. Principalmente al sur tenían a los egipcios y al oriente el gran imperio de la época, gobernado por Darío el Grande, Darío I, que eran los persas. Entonces la idea de entrada no les gustaba mucho, y no les gustaba que la fueran a exportar. Además, los atenienses se estuvieron metiendo en varios conflictos fronterizos, vendiendo sus ideas, particularmente en Jonia, en una zona de la costa de Anatolia, lo que ahora es Turquía. Y Darío dijo, con esto no se puede. Hipias, el hermano sobreviviente de Hiparco, ¿se acuerdan? Aquel que mataron de estos dos coscolinos. Se fue a meterle además ideas a Darío y le dijo, con estos podemos fácil, hay que invadirlos. Y ahí viene Darío con su ejército enorme a invadir Grecia. Aunque los espartanos no creían en esto de la democracia, pero eran muy guerrosos, dijeron no nos vamos a dejar. Entonces de todos los griegos, tanto los espartanos como los atenienses, mataron a los embajadores que habían mandado Darío a pedir sumisión. Entonces Darío ahora sí se les aventó encima. Esto fue 10 años antes de Maratón, en lo que se llama las primeras guerras médicas. No se les llama así porque participaran doctores. Se les llama guerras médicas, se lo aclaro a mis amigos actores, porque el imperio persa era el imperio medo-persa. Eran dos imperios que se habían unido de medos y persas. Y para los griegos, los persas en general eran los medos, para lo que llamamos griegos entonces. Y los vencen además un ejército muy pequeño, básicamente comandado por atenienses y espartanos. A este gran ejército
lo vence en la famosa batalla de Maratón, la que se celebra todavía en las Olimpiadas modernas, esta de creo que 40 y tantos kilómetros, 42 kilómetros, no sé. Pero dijo, van a ver, al rato vuelvo. Pasaron muchas cosas en Atenas, en lo que volvía Darío. Hubo otro gran hombre, Temístocles, que convenció a los griegos de armar una buena flota. Los tuvo hasta medio que engañar porque valía la pena una buena flota. Él lo que no quería era que los dominaran por mar los persas. Los griegos, los atenienses, tenían unas minas y estaban viviendo de plata, que estaban viviendo una especie de Golden Rush encontraron una gran beta, tenían mucha plata que les sobraba, y Temístocles los convenció y lo votaron, porque ahora votaban todos los atenienses, y todo es todo. Los convenció más o menos de armar una flota de guerra importante. ¿Qué pasa en el camino también? Que se muere el Darío, que el que iba a invadir se muere. Y su hijo Jerjes, un tipo estrambótico, medio loco, se encarga de dirigir la invasión. Invaden por tierra y por mar. Por tierra ahora sí tienen éxito, ayudados por Hipias, el traidor que quería recuperar el trono. ¿Se acuerdan de aquella, en la película de los 300? ¿Se acuerdan de la defensa, donde un pequeñísimo grupo de griegos, comandados por los espartanos, detienen el paso de las Termópilas a los griegos, a los persas, pero los detienen por un ratito apenas, porque otro traidor les dice por dónde pasar y agarrarlos por atrás, y acaban matando a todos los griegos que estaban ahí. El ejército de los persas ahora era mucho más grande e imponente. Y para rematar el triunfo, se van a Salamina, ya llegamos a Salamina. Esto es el 480, en septiembre, por ahí. Ahí los persas que ya habían tomado Atenas la habían evacuado. Los atenienses la habían dejado para irse a refugiar a Salamina. Ahí los atenienses, dirigiendo una flota más o menos dirigida por Temístocles, vencen por fin a los persas. Pero les dije que iba a contar la historia de 3 hermanos, que empieza antes, que recorre estas 2 batallas. Había un señor cerca de Atenas, en Eleusis, donde se celebraban los ritos de iniciación de una especie de religión antigua que tenían los griegos, una religión trascendentalista, que tenía 3 hijos. Más o menos todos nacen por ahí, por los años en los que nace esta cosa de la isonomia, de la democracia, un poco antes. Para contar esta historia, ahí se las dejo, la historia de los 3 hermanos. Vamos a echarnos el siguiente capítulo. Ahorita aquí la dejamos. Vamos a empezar contando la historia de los hijos de Euforión y por qué estos muchachos y estas batallas son tan importantes para el teatro como lo hacemos ahora. Nos vemos en la siguiente, señores.